Durante la década de 1970, la reforma agraria tuvo un gran impacto en nuestro país, en especial en el aspecto político. Y en 1969, en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, llevó a cabo una reforma agraria que se le podría llamar radical. Y dirán, ¿por qué? Bueno, él expropió grandes extensiones de tierras que eran de propiedad privada, que les pertenecían a la población indígena y a los campesinos. Este proceso de reforma afectó en aproximado un 70% de las tierras cultivables en nuestro país. Por eso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿En realidad la reforma agraria fue beneficiosa en diferentes aspectos en nuestro país? Buenos días, mis compañeros y yo nos hemos centrado en los aspectos políticos, económicos y sociales de la reforma agraria, en el que exploraremos si realmente benefició al Perú en este ámbito. Tenemos un propósito en el que vamos a arrojar la luz sobre si esta política histórica llevó realmente a beneficiarnos y a través de un análisis completo en el que esperamos que se pueda entender de la mejor manera el impacto global que tuvo esta reforma en nuestro país. Hasta antes de la reforma, el poder en el sector rural estaba altamente concentrado en manos de una oligarquía terrateniente compuesta por pocas familias adineradas que eran dueñas de enormes haciendas. Los campesinos carecían de derechos sobre las tierras que trabajaban y su representación política era prácticamente nula. Con la expropiación y redistribución de miles de hectáreas de tierras, se buscó romper el monopolio del poder que tenían los terratenientes sobre el agro peruano. Los campesinos pasaron a ser dueños de predios más pequeños, pero que eran suyos, reconociéndoles plenos derechos de propiedad. Esto los convirtió en ciudadanos con más poder e incidencia política. Con la tierra en sus manos, los agricultores desarrollaron un mayor sentido de pertenencia a comunidades rurales y fortalecieron sus organizaciones gremiales a nivel provincial y regional. Asimismo, la reforma implicó la creación de numerosos nuevos distritos y municipios en las zonas rurales del país, con el objeto de brindar mayores servicios a las poblaciones campesinas y convertirlas en jurisdicciones políticas. De esta manera, territorios antes relegados como simples haciendas pasaron a constituirse en municipios con autoridades locales electas democráticamente por sus pobladores. Esto mejoró considerablemente la representatividad de amplias zonas del agro peruano. En definitiva, la redistribución agraria tuvo el gran mérito de democratizar el campo. Ahora, en términos sociales, también se buscó beneficiar a la población de las siguientes maneras. Tenemos a la redistribución de las tierras, donde se les otorgaba latifundios a campesinos de pocos recursos. Con esto me refiero a que no poseían tierras, o tal vez sí, pero eran insuficientes. Esto le permitió a un gran número de campesinos acceder a tierras que antes les estaban prohibidas por ley. Tengamos en cuenta que en ese entonces obtener tierras en zonas rurales era fundamental, ya que otorgaba trabajos de la tierra para la subsistencia. A partir de la redistribución fue donde se vieron los factores beneficiosos, por ejemplo, la mejoría de la calidad de vida de los campesinos. La adquisición de tierras permitió a muchas familias que anteriormente se encontraban en situaciones de extrema pobreza tener un lugar donde vivir y a su vez cultivar sus alimentos. También se redujo la desigualdad, ya que pudo lograr nivelar el campo de juego económico en las zonas rurales. Y promocionó la igualdad de género al promover la participación de las mujeres en la gestión de las tierras y reconocer sus derechos como agricultoras. Esto contribuyó a una mayor equidad de género en el ámbito rural. Redujo las migraciones a las ciudades, pues las familias campesinas migraban a las zonas urbanas en busca de empleo, al no tener acceso a las tierras. Tras la reforma agraria ya no había necesidad de emigrar y así frenó el crecimiento descontrolado de las ciudades y sus problemas asociados. En el aspecto económico, creemos que sí fue beneficiosa la reforma agraria porque impulsó a la modernización del sector agrícola al promover la adopción de nuevas técnicas y tecnologías en la producción. Esto permitió un aumento en la productividad y una mejora en la calidad de los productos agrícolas, lo que a su vez contribuyó a un posterior crecimiento económico del país. Hacia fines de la década de los 90, el desarrollo de proyectos de irrigación y mayor apertura a la economía impulsaron la modernización e internacionalización de un segmento importante de la agricultura peruana.
Las agroexportaciones se multiplicaron casi 12 veces en los últimos 20 años y como resultado se ha posicionado como una de los principales productores del mundo de arándanos, espárragos, quinoa, uvas, paltas y mangos. También ayudó a la reducción de la pobreza rural. La reforma agraria tuvo como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de la población rural. La redistribución de la tierra permitió a los agricultores acceder a recursos productivos y generar sus propios ingresos. Esto contribuyó a la reducción de la pobreza en zonas rurales, a una mayor equidad en la distribución de la riqueza, eliminar las diferencias sociales y promover el desarrollo económico y armónico de la sociedad. En conclusión, la reforma agraria de Velasco Alvarado tuvo impactos positivos desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista político, contribuyó a la redistribución del poder y una mayor participación ciudadana de las mujeres en específico. Desde la perspectiva social, empoderó a los agricultores y promovió la igualdad de género. Finalmente, en términos económicos, impulsó la modernización agrícola, diversificó la economía y redujo un tanto la pobreza rural. Sin embargo, no podemos obviar los desafíos y limitaciones que enfrentó esta reforma. Se generaron conflictos, sí, y problemas en la gestión de la tierra a largo plazo, lo que plantea interrogantes sobre la forma en que se implementó. Y es así como la aplicación de esta reforma en el Perú fue un proceso complejo que tuvo impactos tanto positivos como negativos, lo que subraya la importancia de un análisis crítico y reflexivo de su legado en el país. Gracias.